Ciencia desde lo básico es un programa de divulgación científica coordinado por profesores investigadores del Departamento de Biología Celular y Molecular del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, que se realiza en colaboración con la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica. Muy bien, pues entonces voy a darle la bienvenida el día de hoy para iniciar la charla de Ciencia desde lo Básico. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muy complacida y muy feliz porque nos acompañen en una emisión más. Y pues esta vez vamos a hablar sobre inteligencia artificial inspirada en las neurociencias, un tema por demás llamativo, también muy actual, a cargo del doctor Miguel Ángel Núñez Ochoa, que nos acompaña el día de hoy. Él es ingeniero biomédico por el Tecnológico de Monterrey, micromáster en Estadística y Ciencia de Datos por el Massachusetts Institute of Technology y doctor en Ciencias Biomédicas con orientación en Neurociencias por la Universidad de Guadalajara. Además, fue acreedor al Premio Estatal en Ciencia, Innovación y Tecnología 2020 y actualmente es Research Associate en Janelia Research Campus. Así que, doctor, lo dejo en este su espacio para que nos hable sobre la inteligencia artificial inspirada en las neurociencias. Adelante. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme y pues es un placer estar aquí para poder platicar este tema que me interesa mucho y que va a ser fundamental para mi futuro próximo, ¿no? Muchas gracias por la invitación y por mantener este tipo de espacios. Creo que siguen siendo muy relevantes en un estado en el que todo se volvió virtual. Estos espacios de cultura, ciencia, tecnología siempre son bienvenidos y los felicito por mantener este espacio. Em, bueno, pues vamos a empezar la charla. La charla es la inteligencia artificial inspirada en las neurociencias. ¿Qué tanto de historia hay alrededor de esto? ¿Cuáles son las relaciones que hay entre los dos campos de estudio? Y algunas cuestiones, digamos, más que tienen que ver con qué ha dejado de ver un campo respecto al otro y cómo podemos seguir avanzando hacia el desarrollo de mejor inteligencia artificial y esto cómo puede impactar en el estado actual de las neurociencias. Todo esto ya lo dijeron, entonces me voy a ir a la agenda, ¿no? Eh, Prácticamente la charla está pensada para darles un recorrido breve por alguna de las cosas de los componentes que yo creo que conforman los sistemas de inteligencia artificial actualmente y los distribuí en términos, digamos, históricos o de prevalencia histórica para lo que a mí es el pasado, el presente y el futuro, ¿no? En el pasado les voy a hablar de lo que se conoce como aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo, que son curiosamente los frameworks de inteligencia artificial más abundantes en este momento en términos de práctica industrial, pero que en términos de investigación ya están quedando un poquito más atrás o forman parte de un framework mucho más grande en el que estamos tratando de recrear cosas mucho más específicas. Después está lo que yo considero que es el presente, que tiene que ver con procesos cognitivos eh, que vendrían, que los pudiéramos enumerar como los diferentes tipos de memoria, algunos tipos de aprendizaje y algunas características perceptuales como la atención. Por otro lado, está lo que considero yo que va a ser el futuro, que tiene que ver con cuestiones ya más de meta-aprendizaje, como aprendizajes eficientes, la capacidad de transferir aprendizaje adquirido y un tema en particular que a mí me interesa mucho, que es la imaginación y la planeación y cómo esto se relaciona fundamentalmente con una cosa que se llama inferencia causal. Entonces, antes de empezar con esta plática, generalmente cuando doy esta plática, la doy a audiencias que son
pues mezcladas, en donde a veces hay gente que es más de biología y a veces hay gente que es más de sistemas computacionales o ciencias computacionales, entonces las definiciones siempre nos ayudan, ¿no? Em, Voy a hablar de neurociencia en un sentido amplio, en el que van a estar involucradas todos los campos que estén relacionados con el estudio del cerebro, los comportamientos que genera el cerebro y los mecanismos que dan pie a esos comportamientos, ¿no? Dentro de esta lista pueden estar la neurociencia cognitiva, de sistemas, computacional, teórica, la psicología, hasta la filosofía de la mente. Por el lado de la inteligencia artificial, para no meterme en terrenos escabrosos sobre qué es y qué no es inteligencia artificial, simplemente vamos a hablar de todo el trabajo en aprendizaje automático, estadística o investigación de inteligencia artificial que pretende construir máquinas inteligentes, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta como estas dos definiciones amplias de lo que voy a estar tratando, vamos a abordar históricamente eh, su relación. Entonces, como ya les comenté, primero iniciamos por el principio, el pasado de la inteligencia artificial. Y curiosamente, en los principios de la inteligencia artificial, eh, todos eran neurocientíficos, ¿no? Em, ¿Qué quiero decir con esto? Que las principales ambiciones que se tenían en el momento en el que iniciaron las iniciales ideas sobre inteligencia artificial, tenían que ver con un pensamiento profundo de lo que es la inteligencia, ¿no? No tenían que ver con el sentido industrial de en términos actuales de lo que hacemos cuando usamos inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué quiero llegar con esto? La diferencia fundamental es que los computólogos o la gente que estuvo cerca de los trabajos, de los primeros trabajos de inteligencia artificial, como por ejemplo este trabajo fundamental de Turing en el 50, en Computing, Machinery and Intelligence, que se publicó en Mind, una revista de filosofía, filosofía de la mente, y en particular en un review de psicología y filosofía, ¿no? Entonces, Turing, que se considera el padre de la computación y personalmente una de las personas más brillantes en la historia de la humanidad, desde mi punto de vista, incursionaba en las ramas de la psicología y de los procesos cognitivos para tratar de establecer cómo podemos entender la inteligencia en términos de cómputo. Por otro lado, por ejemplo, del lado de Hebb, uno de los principales neurocientíficos también de toda la historia, con su libro Organization of Behavior, una teoría desde una perspectiva neuropsicológica, propone cómo se construye el comportamiento, cómo emerge el comportamiento a través de capacidades que provienen del cerebro, ¿no? Y en ese sentido, muchas de las abstracciones de Hebb ahorita están en las redes neuronales artificiales, ¿no? Que en un ratito platicaremos sobre eso. Sin embargo, en la actualidad, y obviamente ambos campos, como la inteligencia artificial, tanto como las neurociencias, han ido ganando especificidad y han ido ganando complejidad, y obviamente, o sea, de manera natural se han ido separando. Hubo un momento de la historia donde la mayoría de los desarrollos de inteligencia artificial dejaron de tener este enfoque profundo de lo que es la inteligencia y este razonamiento profundo de lo que es la inteligencia y se separaron de las neurociencias para empezar a adoptar acercamientos más ingenieriles de cómo resolver o optimizar comportamientos que pudieran asimilar eh, la inteligencia humana, ¿no? Entonces, esto dio pie a que ambos campos crecieran muy arduamente. Sin embargo, muchas de las interacciones que eran muy fructíferas entre los dos campos se fueron perdiendo poco a poco, ¿no? Y últimamente parecen que están volviendo a ganar mucha fuerza. Eh, por qué hago esta plática y por qué generalmente doy esta plática? Porque yo creo que mucha inspiración ha sido ignorada.
no se revaloriza por la gente que estudia ciencias de la computación o que no, o a veces hasta que desconocen de dónde vienen los principios fundamentales que hay detrás de ciertos preceptos que para ellos son diarios, ¿no? Entonces, yo creo que hay ventajas que tienen que ver con desarrollar inteligencia artificial basada en neurociencias. Principalmente lo divido en dos, la inspiración y la validación. ¿Por qué? Tú puedes inspirarte a partir de encontrar en un sistema como el cerebro procesamiento de información, es decir, esquemas de algoritmos o arquitecturas de procesamiento, en este caso circuitos cerebrales, que sean capaces de resolver una tarea fundamental en un sistema inteligente. Entonces, tú puedes decir, si ese algoritmo es útil en ese sistema inteligente, probablemente cuando lo abstraiga va a ser útil en otra implementación, en este caso en una implementación artificial o en una implementación in silico. Por otro lado, o sea, si lo vemos desde el otro lado, imaginemos que nosotros estamos desarrollando un algoritmo en nuestra computadora que queremos que solucione un problema que tiene que ver con inteligencia, digamos, un problema de atención, por ejemplo, en donde queremos que una cámara le ponga cierta atención focalizada a un objeto particular cuando pase por el lente, ¿no? Curiosamente, si nosotros empezamos a desarrollar ese algoritmo y vemos que hay similitudes con los algoritmos que están ya instanciados en el cerebro que solucionan ese mismo tipo de problemas, a pesar de que nuestro algoritmo pudiera no funcionar tanto en ese momento, nos daría un pie a pensar de que puede ser una buena solución o que pudiera llegar a tener cierto sentido que empujemos esa barrera o ese límite o esa proposición, ¿no? Ahora, también tengo que ser claro, desde una perspectiva de ingeniería, es decir, lo que mucha gente le conoce como el practicante de inteligencia artificial, lo que funciona es en última instancia lo que importa. Es decir, no importa si el sistema artificial está resolviendo el problema con un algoritmo que es biocompatible o que está basado en la plausibilidad biológica, sino que si lo puedes resolver por una cuestión matemática, numérica, de optimización o de estadística solamente, pues es suficiente, ¿no? Entonces, la plausibilidad biológica es una guía, pero no es un requisito estrictamente. Ahora sí, ya que les di como todo el contexto, vamos hablando de lo que es el deep learning, que es la primera parte de lo que yo creo que viene a revolucionar la inteligencia artificial. La primera promesa de la inteligencia artificial inicia con Alan Turing, como ya les comenté. Por allá de 1936 propuso lo que se conocían como las Turing Machines, que es un concepto fundamental en el área de ciencias computacionales, ¿no? De hecho, básicamente, bajo este concepto se han ido forjando todo lo que conocemos como hoy como un computador, ¿no? Estos Turing Powerful Intelligence Systems y esta proposición nos hizo dar cuenta de que el espacio de soluciones para generar un sistema inteligente es muy amplio, ¿no? Y en particular, la inteligencia biológica o la inteligencia humana tiene muchas dimensiones. Estas dimensiones pueden abarcar desde cuestiones que asociamos con inteligencia como saber varios idiomas, pero también puede ser alguien inteligente, alguien que es sumamente bueno en matemáticas o que tiene sensibilidad motora o tiene habilidades que va desarrollando para solucionar los problemas ecológicos en los que se encuentra, ¿no? Entonces, el problema de la inteligencia es un problema de optimización multidimensional, es decir, necesitamos encontrar el máximo o el mínimo de una función que lo que va a hacer es optimizar una salida para obtener un, para obtener una salida deseada, ¿no? Por el agente, en este caso por la persona, ¿no? Entonces, es un problema muy, muy complejo, es un problema infinitamente vasto, hay muchas dimensiones y es infinitamente vacío, o sea, la capacidad de encontrar una solución óptima en el sentido de todas esas dimensiones es complejo. Entonces, ¿cómo le hacemos para modelar sistemas biológicos complejos? En el trabajo de Mar y Poggio, que es un trabajo fundamental en las neurociencias computacionales, ellos dividen la modelación de sistemas biológicos complejos a tres niveles.
el nivel computacional, el nivel algorítmico y el nivel de la implementación. El nivel físico. El nivel computacional es la relación meta y proceso del sistema, es decir, cómo nosotros relacionamos, cómo relacionamos la meta que queremos alcanzar con el proceso necesario para obtenerla. Luego está el proceso algorítmico, que es qué cálculos suceden en esa intrincada relación entre el proceso y la meta para que se obtenga, para que podamos llegar a la meta. Y por último, el nivel de la implementación, que son explícitamente qué mecanismos físicos y cuáles desencadenantes, digamos, en términos del comportamiento, van a hacernos llevar a la meta deseada, ¿no? En términos de neurociencias, nosotros pudiéramos hablar en términos de la neurofisiología, el nivel computacional, el nivel de algorítmico, como el nivel de la cognición o las ciencias cognitivas, y por último, el nivel de la implementación. Aquí pudiera haber dos tipos de implementación. Si uno se va por el lado físico de las neuronas, pues podría ser biofísica o bioquímica, es decir, cómo está implementado el algoritmo biofísicamente en las neuronas, qué pasa con los canales, qué pasa con bla, 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 o si uno lo ve desde fuera como un observador externo, desde términos de la conducta, ¿no? ¿Qué implementan esos sistemas cognitivos en términos de la conducta para poder realizar la tarea fundamental, ¿no? O la tarea deseada. Entonces, a estos tres niveles se puede modelar un sistema inteligente, ¿no? Y cuando tú eliges uno de estos tres niveles, la forma en la que tú modelas es totalmente distinta. Entonces, el deep learning es una de las áreas fundamentales de la inteligencia artificial hoy día, en términos de la práctica, ¿no? Y yo les quiero hablar un poquito de cómo nació esta área, ¿no? La curiosidad, hubo una creciente curiosidad neurocientífica y cómo esto llevó a lo que hoy conocemos como las redes profundas. Cuando uno habla de este tema, uno no puede saltarse este paper de McCullough-Pitts que propone que el cerebro y todo lo que tiene que ver con las capacidades cognitivas que emergen del cerebro nacen de cómputos lógicos, ¿no? Y si se ponen a pensar hasta cierto punto, esa idea no suena tan extrema, ¿no? En el sentido de que muchas veces nosotros entendemos que la mayoría de las tareas que resolvemos o los algoritmos, aunque no sepamos que se llaman algoritmos, tienen que ver con cuestiones de decisiones, ¿no? Como si hago esto, pasa esto, si veo esto y veo esto en el mismo momento, entonces va a pasar esto. Entonces, da pie a pensar que todos los procesos que suceden cognitivamente en el cerebro tienen que ver con algún cálculo lógico, ¿no? Esta fue la proposición de McCullough-Pitts en ese momento, en donde decían que pues todo se podía reducir a compuertas lógicas. Sin embargo, cuando se propone una de las primeras implementaciones de inteligencia artificial que se conoce como el perceptrón es una red neuronal artificial que no tiene muchas capas intermedias, es decir, que tiene una capa de entrada, tiene una capa intermedia y tiene una capa de salida. Esta red neuronal no puede resolver este problema. Este problema básicamente se conoce como el problema del XOR. ¿Por qué es tan importante este problema? ¿No? Porque si ustedes se van a la hemeroteca y van a ese momento cuando se está hablando por primeras veces del perceptrón, en periódicos como el New York Times o el periódico que ustedes quieran, van a poder encontrar cosas como el perceptrón va a poder amar o el perceptrón en unos años nos va a ayudar a solucionar nuestros problemas laborales o cuestiones así, ¿no? Así como súper futuristas. Y cuando investigadores se pusieron a probar los límites, las capacidades o los límites técnicos que tenía el perceptrón matemáticamente, qué funciones representaba, se dieron cuenta que el perceptrón era capaz de representar muchas de las compuertas lógicas. Sin embargo, esta tarea era imposible de resolver. ¿Y qué significa esta tarea? Bueno, básicamente lo que significa es que, o la tarea a resolver es que con una sola línea, es decir, con un separador lineal, con un clasificador lineal, con una línea en este plano de dos dimensiones, separar los dos grupos, los rojos y los azules, ¿no? O sea, dejar a los azules en un lado y a los rojos en otro. Como pueden observar, es imposible que
que con una sola línea puedas lograr esta tarea, ¿no? Entonces el perceptrón que ya estaba amando y que ya estaba haciendo mil cosas, pues no podía resolver una simple tarea que cualquier niño, si los que tengan hijos aquí, pueden ponerle un niño de 4 o 5 años a que separe las bolitas y los palitos y seguramente lo va a lograr, ¿no? Eso es como por un lado como más computacional, a pesar de que McCulloch and Pitts eran investigadores que estaban involucrados en el área de las neurociencias también. Por otro lado está la ley Hebbiana o el aprendizaje Hebbiano, que es una de las ideas más importantes también en las redes neuronales profundas a día de hoy. La proposición de Hebb es que las neuronas son capaces de codificar eficientemente las estadísticas ambientales de una manera no supervisada. Esto quiere decir, en español, que son capaces de entender las correlaciones que existen entre la red para poder disminuir la dimensión en la que están representadas y poder eficientar el proceso para obtener una salida deseada. En palabras todavía más simples, es que si tú tienes dos neuronas, digamos, que forman parte de un sistema neuronal mucho más profundo, y la neurona A dispara, y cuando la neurona A dispara, la B también dispara, esta unión, esta sinapsis, como se conoce en neurociencias, se va a potenciar o se va a fortalecer, ¿no? Entonces, si A dispara y B dispara, entonces esta sinapsis se va a fortalecer. Curiosamente, cuando uno habla en el área de la inteligencia artificial, hay un término que se conoce como los pesos sinápticos, y justamente las neuronas que representan propiedades o características útiles para resolver la tarea y que son necesarias para representar dicha característica, cuando disparan juntas se fortalecen esos pesos, ¿no? Obviamente con otros mecanismos que no necesariamente tienen que ser biológicamente plausibles, pero la idea abstracta ahí está, ¿no? Después, esto se comprobó molecularmente en el 66 por Lomo, a lo que se le conoció como potenciación a largo plazo. Pero hay un antes y un después en lo que se conoce como aprendizaje profundo, ¿no? Y esto es ni más ni menos que el algoritmo de backpropagation. Backpropagation es una idea que tiene que ver con comunicar el error a las neuronas intermedias y comunicar el error que observan las neuronas de salida a todas las neuronas o a toda la cascada de neuronas anteriores, ¿no? Imagínense que son un montón de neuronitas que están hablando, que están hablando entre sí, y cuando la neurona de salida observa lo que obtuvieron en conjunto trabajando contra lo que tenían que obtener, pues la neurona de salida comenta cuál es el error o qué tan distinto es lo que querían obtener contra lo que obtuvieron, y lo comunica a todas las demás neuronas para que cambien los pesos sinápticos y puedan converger a la salida deseada, ¿no? Uno de los papers más importantes, este no fue el primer paper que habló de esto, pero fue un paper muy importante porque demostró que se podían aprender representaciones de la información o se podían abstraer representaciones de la información que estaba fluyendo a través de esa capa artificial a través de este algoritmo, ¿no? Otra vez, Rumelhart y Hinton, neurocientíficos, que trabajaron en este problema, ¿no? Y que ahora este algoritmo es parte fundamental de la inteligencia artificial. En cualquier algoritmo, el 90% de los algoritmos tienen algo similar, ¿no? A este sistema de optimización. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué provocó agregar este algoritmo a las redes? Que en vez de tener solo una capa intermedia, pudiéramos poner muchas más capas de procesamiento, lo que hace que aumentemos la dimensión del problema y podamos representar más características de la información que entra a la red neuronal, y obviamente con esto, como consecuencia, resolver tareas mucho más complejas, ¿no? Yo sé que cuando ven esta imagencita no les va a parecer muy impresionante, pero esta tarea que resolvió esta red era básicamente, se las platico muy rápido,
la tarea era que en base, perdón, con base a los nombres que se están presentando, la red neuronal tenía que describir si el nombre de entrada era de una familia francesa o de una familia americana, ¿no? Esto que están observando aquí, estos cuadritos, el tamaño de los cuadritos representa el peso que la red le asignó a, a una neurona relacionada con una entrada, digamos, la entrada 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, nombres distintos, ¿no? Es decir, está asignándole una representación de cuál es la relación de los posibles nombres que estén relacionados a la entrada que se metió a la red neuronal, ¿no? Lo que describe que hay una fuerza computacional en estos sistemas que es capaz de representar abstractamente propiedades de la información que está fluyendo a través de ellos. Pero adivinen qué. Antes, un año antes, había una proposición muy similar desde el punto de vista de la psicología, que se conoce como, o se conocía en ese momento como Parallel Distributed Processing. Y les voy a platicar más o menos de qué trata, ¿no? La idea de estos psicólogos, de este grupo de psicólogos es que, por ejemplo, cuando nosotros queremos escribir una palabra, en este caso la palabra Betty, lo que ellos creían es que debe haber una representación neuronal para cada una de las letras, es decir, que esa palabra tiene una representación vectorial, es una lista que va a estar representada cada uno de sus términos, los ítems de esa lista van a estar representados por una neurona que van a comunicar a un sistema de respuesta. Nosotros vamos a mover los brazos o vamos a mover los dedos y conforme estemos más cerca de la tecla que representa esa letra, nosotros vamos a ir comunicando al sistema de respuesta, es decir, vamos a ir comunicando el error de qué tan lejos estamos a esa tecla para poder afinar el movimiento hasta que por fin se teclea la primera letra, ¿no? Si se fijan, aquí hay unas conexiones inhibitorias en este caso que dicen que no dicen otra cosa que uno hace todo esto mientras teclea la V y cuando teclea la V, se pasa a la E y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta idea desde la psicología ya se había pensado un año antes de que pudiera haber representaciones importantes de la información que necesitaran de un sistema de optimización, es decir, de tratar de comunicar el error a los sistemas anterógrados para poder optimizar la salida hacia la deseada, ¿no? Otra vez, las neurociencias habían ya discutido este tema antes de que se probara, digamos, en términos meramente computacionales. Y esta misma idea de que las palabras son una lista o que pueden ser entendidas como un vector y que todo lo que tiene que ver con palabras se puede entender como un espacio multidimensional en donde existen estos vectores, pues hace muy poco fue utilizado para desarrollar una tecnología que se conoce como Word2Vec. La gente que esté más cerca de computación seguramente no le sonará extraño, ¿no? Pero si tienen dudas sobre esto o quieren platicar un poquito de Word2Vec después, en las preguntas lo vemos, ¿no? Curiosamente, Jan LeCun, quien propone este sistema, bueno, o que estuvo involucrado con la obtención de este sistema de Word2Vec, acaba de ganar el premio Turing a computación, ¿no? Entonces, estas ideas de la representación vectorial de las palabras ya estaban asociadas desde hace muchos años a la investigación en neurociencias, ¿no? Otro ejemplo muy importante en cuanto al deep learning y la similitud con el cerebro y con las neurociencias, las relaciones con las neurociencias son las redes convolucionales. Las redes convolucionales son son un tipo de red de aprendizaje profundo que está asociada con el campo, mayoritariamente está asociada con el campo de la visión computacional, ¿no? Muchas de las
de las propiedades matemáticas o de las propiedades computacionales que tiene esta red, tienen que ver con extraer características de una matriz de píxeles, que así es como se representan las imágenes computacionalmente, como a través de una función matemática, en este caso de una convolución, podemos abstraer o podemos obtener filtros que van a obtener propiedades fundamentales de los objetos que están en esas imágenes. Y después, a través de otra serie de operaciones computacionales, podemos asociar esas características a un objeto para poder clasificar y decir, este es perro, este es gato, aquí está fulanito o aquí no está fulanito, ¿no? Curiosamente, esto hace algunos años ya se había estudiado y se había estudiado desde el punto de vista de las neurociencias. Aquí estamos viendo un trabajo de Hubel and Wieser, que son así como pioneros de las neurociencias. Creo que cualquier persona que ha trabajado con neurociencias en algún momento ha visto este paper. Básicamente este paper lo que describe, se los describo muy rápidamente, este experimento. Básicamente tienen a un gato que está fijado y al que se le están obteniendo la actividad eléctrica de su cerebro. Esto que estamos viendo aquí son las espigas, es decir, las descargas neuronales poblacionales que se están obteniendo a través del registro, y el gato está observando una luz que se está moviendo a través de diferentes ejes, ¿no? Esta barrita significa el momento en el que esa luz estaba presente en el estímulo, ¿no? Entonces, uno puede entender que hay neuronas, por ejemplo, estas neuronas prefieren cuando la bolita o cuando la luz está en el eje, está apuntando hacia la derecha del gato, ¿no? Y que son muy aversivas a otras de las posiciones, mientras que, por ejemplo, cuando está a la izquierda también responden, ¿no? Entonces, algún neurocientífico listo le pudiera poner las neuronas de izquierda y derecha, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las neuronas en nuestro cerebro tienen activaciones no lineales y que tienen la capacidad de ser selectivas y filtrar la información para ser capaces de computacionalmente normalizar ciertos estímulos para establecer relaciones entre ellos, ¿no? Y curiosamente todas estas características son parte de las capacidades computacionales actuales de una red convolucional. Pero esto es mucho más que una simple analogía, y es lo que muchas veces cuando uno discute con la gente de ciencias computacionales o también con la gente de neurociencias, porque también cuando tú le dices a la gente de neurociencias que está haciendo inteligencia artificial, te dicen que eso no es inteligencia, y cuando tú le dices a la gente de compu que estás haciendo inteligencia artificial, te dicen que son puras multiplicaciones de matrices, ¿no? Entonces, siempre se puede reducir al absurdo, pero aquí entre las neurociencias y la inteligencia artificial hay mucho más que una simple analogía. Les quiero platicar muy brevemente del sistema visual en el cerebro. Nosotros tenemos ciertos subrelevos en el circuito visual del cerebro. Primero está un núcleo que conforme vamos obteniendo la información, digamos, desde el área visual 1, obtenemos información visual que digamos que es muy básica, en el sentido de que representa cosas como los contornos, los ejes, los bordes, las líneas, y conforme vamos avanzando en las diferentes subetapas de esta red, vamos obteniendo abstracciones cada vez más complejas, en donde podemos encontrar representaciones de formas, después de objetos, después de caras, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma que vamos aumentando el nivel de complejidad que tienen esas representaciones. ¿Por qué esto es relevante? Porque a las pruebas me remito. Se ha hecho investigación en donde se compara, digamos, tú le muestras esta imagen de pingüinitos a una red convolucional y le muestras esa imagen de pingüinos a un cerebro o a un simio o a un individuo, ¿no? Obtienes el perfil de actividad de esas neuronas, tanto artificiales como biológicas, y después comparas los perfiles de actividad y las representaciones que están guardando las diferentes capas, tanto de la red biológica como de la red artificial. ¿Y qué es lo que se ha podido observar? Que existen
similitudes importantes entre estas representaciones, ¿no? Esto que están viendo aquí a la derecha se le conoce como matriz de disimilitud o de similitud, dependiendo de cómo esté definida, ¿no? Lo que están viendo aquí arriba es la representación que da las diferentes neuronas a diferentes objetos, ¿no? Entonces, arriba en el cuadro, los dos cuadritos de arriba son modelos, son partes son representaciones de un modelo artificial, y los dos cuadritos de abajo son las representaciones que se obtuvieron a partir de registros de la región B4 y la región IT de un macaco, ¿no? Si se fijan, el modelo HMAX o el modelo HMAX tiene representaciones o guarda representaciones bastante similares entre los mismos objetos. Se puede ver cierta similitud entre las matrices contra el modelo HMAX, perdón, y lo mismo contra, contra el modelo HMO, contra la capa IT, ¿no? Entonces, hay ciertas representaciones que se guardan computacionalmente y que existen en ambos sistemas, ¿no? De tal manera que dan pie a pensar de que el algoritmo detrás de ellos para poder resolver esta tarea de representación de objetos debe de guardar ciertas similitudes computacionales, ¿no? Por otro lado, en la gráfica de la derecha, lo único que estamos viendo es la correlación que existe entre las diferentes capas de una red convolucional contra la área IT, que es la área, digamos, de abstracción más compleja que tiene el sistema visual antes de irse a otras áreas subcorticales, ¿no? O a otras áreas corticales. Entonces, como pueden ver, conforme uno va yéndose hacia el final de la red, es decir, uno esperaría que existan representaciones más complejas, y obviamente eso se comprueba, ¿no? Conforme vamos yendo más profundo en la red artificial, vamos teniendo mejor correlación de las representaciones con nuestra capa de abstracción más compleja en nuestra red biológica. Y esto se ha observado de muchas maneras, desde muchos enfoques. Aquí podemos ver otra vez cómo estamos comparando la correlación de las capas, en este caso la capa 1, 3 y 5, con regiones cerebrales por medio de FRMI, ¿no? Y podemos ver que conforme vamos avanzando de capa, vamos yendo hacia una área más superior en la corteza visual, ¿no? Y hay un montón de trabajos relacionados con esto, ¿no? Entonces, no es nada más una bonita analogía para decir es que es la inteligencia artificial, ¿no? Sino que es muy probable que dentro de este framework se encuentren propiedades o capacidades para poder estudiar la inteligencia biológica, ¿no? Y es muy importante eso porque si nosotros somos capaces de estudiar mejor la inteligencia biológica a través de inteligencia artificial, y al mismo tiempo somos cada vez mejores para entender la inteligencia biológica, para modelar inteligencia artificial, se forma un círculo virtuoso en donde vamos a tener cada vez mejor inteligencia artificial y vamos a poder entender cada vez mejor el cerebro. Aquí hay otro tipo de casos. No quisiera entrar mucho en este, pero básicamente cuando tienes una red artificial, para que esta red no se memorice las imágenes que le estás pasando, mucha gente utiliza esta técnica que se llama dropout. Generalmente cuando esta plática en vivo, les pregunto que si saben qué hace esa línea de código. La mayoría de la gente, cuando pregunto esto, que tienen que ver con computación, la mayoría de la gente me dice que sí sabe qué hace, pero y algunos me dicen también para qué sirve, pero muy pocos me dicen por qué funciona, ¿no? Básicamente lo que hace esta línea de código es, si tienen una red artificial, mata aleatoriamente cierto número de neuronas, es decir, las elimina de esa red artificial. Y eso hace que converja mejor el error, es decir, cuando uno, digamos, aquí en esta gráfica, entre más abajo, mejor. Entonces, ustedes pueden ver que cuando uno hace esta técnica a cuando uno no hace esta técnica, la convergencia hacia el mínimo error
que es lo que queremos para poder tener una tarea de clasificación óptima, es mucho más rápida que sin esta técnica, ¿no? Que es quitar neuronas, matar neuronas aleatoriamente de la red neuronal artificial. Pero ¿por qué funciona esto? Eh, Muy poca gente que está en el ámbito de la inteligencia artificial y trabaja de inteligencia artificial sabe esta respuesta, ¿no? ¿Por qué sirve o para qué funciona o por qué funciona este, 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 esta, esta línea de código? Aquí les presento un raster plot, que es cada una de estas líneas, es cada que dispara una neurona. Aquí tenemos 10 neuronas enlistadas. Estas neuronas disparan al mismo estímulo, son del mismo tipo de neuronas, y cuando se les presenta el estímulo, que es en el triángulo verdecito, hay algunas que se prenden y hay algunas que no se prenden, ¿no? A pesar de que son el mismo tipo de neurona y que codifican para el mismo tipo de neurotransmisor, en este caso dopamina. Entonces, lo que se ha visto desde el punto de vista de neurociencias es que esta variabilidad, esta variabilidad de respuesta entre las neuronas, lo que ayuda es que exista más esparcidad, que exista más capacidad de representación en las neuronas. Es decir, no hay neuronas que se optimiza el número de neuronas que representan la misma característica de un objeto que se presenta o de un estímulo, y las otras neuronas son capaces de poder representar otro tipo de características para en conjunto enramar un proceso cognitivo abstracto complejo, ¿no? Entonces, por eso sirve el dropout en los sistemas de inteligencia artificial, porque la esparcidad en las neuronas artificiales optimiza las representaciones que son capaces de tener estas neuronas, y ayuda a la generalización de los ejemplos que se les presentan a esta red artificial. Entonces, eso es el deep learning. Ahora les voy a hablar del reinforcement learning. Y no voy a entrar mucho en detalles técnicos, sino quiero que tengan como la idea de qué es el aprendizaje por refuerzo. Y bueno, básicamente creo que es el más fácil de entender. No les voy a poner mucho del videíto, pero básicamente eh, eh, tenemos una rata, le damos una recompensa cada que hace una tarea. Y la rata, a través de un algoritmo, es capaz de entender qué representación necesita o qué salida conductual en este caso necesita generar para obtener la recompensa deseada, ¿no? A tal punto que hay un momento en donde se le conoce como estímulo condicionado, es decir, ya no se presenta como tal la recompensa, y la rata sigue haciendo la actividad, porque sabe que en algún momento está estimando, está haciendo lo que se llama predictive coding, está estimando en qué momento se le va a presentar la recompensa, ¿no? Y el algoritmo se optimiza a raíz de la misma tarea. Esto se ha utilizado de forma artificial, este mismo paradigma, para poder entrenar agentes artificiales. Aquí les voy a presentar muy rápidamente un algoritmo que se llama Deep Q Learning, que fue presentado hace no mucho por Google DeepMind, que es una empresa que hace investigación en inteligencia artificial. Y básicamente lo que hacen es, a través de esta abstracción de las neurociencias, establecer cómo pueden entrenar a un agente, en este caso a la gente que está jugando esta cosa del Atari, a que a través de la recompensa que va a obtener, que en este caso es el score que está en el videojuego, optimizar el comportamiento que tiene que hacer en el juego para solucionar la tarea. Cabe recalcar que computacionalmente esto es muy complejo, porque a la gente artificial tú no le estás diciendo ni qué representan los píxeles en la pantalla, ni cuáles son las posibles acciones que puede tomar en el ambiente, es decir, izquierda, derecha, arriba, abajo, brincar, no brincar, lo que sea. Y todo esto lo infiere a través única y exclusivamente de la interacción con el ambiente, el modelo que genera del ambiente, y las interacciones que efectúa sobre él, y la recompensa que obtiene, ¿no? De tal forma que esta máquina se vuelve tan buena para jugar que después desarrolla conductas que son hiperóptimas, inclusive mucho más óptimas que las que puede desarrollar un humano jugando un juego de Atari común y corriente, ¿no? Entonces, otra vez vemos las bondades de estos tipos de sistemas, y de basar estos sistemas en fundamentos neurocientíficos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pueden dar pie a entender mejor
qué está haciendo esta red para poder, qué representaciones está obteniendo esta red para poder llegar a la conclusión de que aventar la bolita por encima de los bricks, de los tabiquitos, va a generarle una mejor recompensa, ¿no? Y ver si esa representación, por ejemplo, está presente en algún sistema de recompensa en la rata, ¿no? Cuando está dando vueltas o no está dando vueltas. Entonces, ya dejando de paso lo que para mí es el pasado, perdón, aunque valga la redundancia, voy a hablar muy rápidamente de lo que es el presente y lo que muy probablemente voy a estar haciendo también en mi trabajo en Janelia. Para mí el presente de la inteligencia artificial de desarrollar inteligencia artificial pasa por ser capaces de modelar procesos cognitivos superiores. ¿Qué son los procesos cognitivos? Bueno, primero que nada tenemos que entender que el cerebro no tiene un principio fundamental para optimizar, es decir, en otras palabras, los sistemas biológicos, en particular el cerebro es un sistema modular. Es decir, hay subsecciones del cerebro que están más especializadas en ciertas tareas, pero al mismo tiempo son capaces de intercalar sus actividades o de engranar su actividad para poder dar pie a un proceso cognitivo superior, ¿no? Dentro del trabajo integral de todas estas subáreas, las propiedades que emergen de este tipo de actividad son lo que conocemos como los procesos cognitivos superiores, en los que se encuentran la atención, la memoria, el lenguaje, el control cognitivo, etcétera, ¿no? Los cuales, desde mi punto de vista, son cosas fundamentales de lo que nosotros percibimos como inteligencia o de nuestra autopercepción de inteligencia, y que muchos de estos procesos todavía no se encuentran de forma fehaciente y rutinaria en la inteligencia artificial actual. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Hablemos de la atención, ¿no? De esta capacidad perceptual. En el cerebro biológico, nosotros no procesamos no procesamos toda la información en paralelo. Es decir, cuando nosotros tenemos una imagen, es decir, lo que está en nuestro campo visual, a todo lo que está enfrente de nosotros no le damos el mismo peso. Es decir, si nosotros estamos enfrente de un semáforo, por ejemplo, muy probablemente va a tener mucho peso el semáforo, el color del semáforo, y los carros que están pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que existe una repercusión muy importante si no ponemos atención a esa parte de la imagen o del objeto visual que se nos está presentando. Esto habilita o reserva recursos de procesamiento y de representación para poder obtener salidas más óptimas y más rápidas, ¿no? Es mucho más fácil calcular cuándo necesito empezar a caminar, si estoy poniendo atención en qué momento cambia el semáforo, ¿no? En cambio, cuando hablo de una red convolucional, que es la que ya les platiqué brevemente, estas hacen casi todo lo contrario, procesan la imagen en paralelo, es decir, le avientas los píxeles y agarran los píxeles y los chupan todos como por igual, ¿no? Todos tienen el mismo peso, ¿no? Y todos tienen la misma prioridad en términos de la imagen, por lo menos en las primeras capas. Entonces, ¿qué han hecho los investigadores en inteligencia artificial basándose en esta cuestión de los procesos cognitivos superiores? Esta red convolucional está asociada a otro tipo de red que se conoce como Long Short Term Memory, que es una red que es capaz de aprender relaciones de secuencias de objetos que se le están presentando, en este caso partes de la imagen, y la idea es bastante simple en términos abstractos, ¿no? Que es, en vez de pasarle a la imagen, a la red toda la imagen, en este caso es un número escrito a mano, esto parece ser un 5, y lo que tiene que hacer esta red es decir, es un 5, en vez de pasarle toda la imagen que representa el 5, esta red lo que hace es ir submuestreando lo que ellos le conocen como el glimpse sensor o los pestañeos, que es submuestrea una parte de la imagen, la pasa a la red Long Short Term Memory y va generando pesos entre las secuencias de las submuestras de esa imagen, de tal forma que le va dando más peso a lo que hace que
el error entre la salida deseada y la obtenida, se optimice mucho más rápido, ¿no? De tal forma que logramos optimizar mucho mejor con este tipo de red que con una red convolucional natural o vainilla, ¿no? Como le conocen los computólogos. Entonces, ¿qué se ha visto con este tipo de redes? Que tienen una idea neurocientífica detrás, ¿no? Por ejemplo, que esta red de pestañeos es mucho mejor que una red convolucional natural o vanilla en el reconocimiento de objetos con desorden. Que hace sentido, ¿no? Porque si en vez de muestrear toda la imagen con todas esas características que pudieran empalmarse, si tú submuestreas y en un momento particular observas las características deseadas, pues eres mucho mejor, vas a ser mucho más capaz de discriminar entre un objeto que existe o no existe en esa imagen, ¿no? Hay otras tareas en imagen computacional, como traducir una imagen a un concepto, es decir, si hay una vaca en un campo verde, pues ser capaz de decir, esta vaca está pastando, ¿no? Y esa capacidad también se ve mejorada con esta propiedad perceptual de la atención, ¿no? Y otra tarea que también me suena bastante obvia, que se encontró que es mucho mejor con este tipo de redes, es reconocer objetos múltiples en una misma imagen, ¿no? Es decir, en esta imagen hay un gato, un perro y un oso, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si tú submuestreas en la imagen tienes más probabilidades de encontrarte con todas las características y que esas características no se empalmen de tal manera que seas capaz de discriminar esos múltiples objetos a que si tú presentas toda la matriz de píxeles y la computadora tenga que asociar qué hay ahí, ¿no? Otra de los procesos procesos cognitivos que particularmente a mí me interesan es la memoria episódica. Es un tema todavía de debate en las neurociencias de cómo se cree que funciona la memoria, pero lo que más o menos hay consenso es que es un sistema de múltiples tipos de memoria. La memoria episódica particularmente permite que las experiencias se codifiquen en un one shot, es decir, con una sola exposición, nosotros ya tenemos en nuestra cabeza que eso a lo que fuimos expuestos es muy importante para X o para Y tarea, ¿no? Y después ese conocimiento puede ser instanciado y llamado de forma a placer por el cerebro para resolver tareas posteriores. Un ejemplo muy sencillo pudiera ser eh, cuando un niño mete la mano a una estufa, va a haber un reflejo que ese reflejo no llega a las áreas superiores, es decir, en nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso está hardcodeado que cuando nos quemamos, pues necesitamos sacar la mano y eso no llega al cerebro, pero lo que sí llega al cerebro es la representación de que cuando hay una cosa azul rojita que se ve como que se mueve, si yo meto la mano me va a doler y lo que representa ese dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso no se necesita que te expongas a 4000 veces que te quemes. En las redes neuronales artificiales, ellas comúnmente aprenden pegándose contra la pared, ¿no? Tendrían que quemarse una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Esta memoria episódica se cree que se establece o se consolida a través del sueño. Muchas veces una de las preguntas más concurridas cuando eres neurocientífico es ¿para qué sirve el sueño? Una es, pues, obviamente, conservar energía y minimizar el gasto energético, pero otra muy importante es consolidar la memoria a través del sueño, ¿no? Esto pasa a través de esta región que se llama hipocampo, hace que pasen las representaciones de memoria hacia la neocorteza y estas codificaciones de las nuevas exposiciones se establecen en la neocorteza como parte de un sistema de información fundamental. Esto sucede a través de una actividad que se conoce como ripple. Este patrón de actividad es un patrón eléctrico que se puede observar en las neuronas, que es cómo van disparando las neuronas, ¿no? Esta imagen se ve como muy, muy compleja, pero no se me asusten. Lo que están observando aquí es eh, un ratoncito que tiene que tomar una decisión, si ir a la izquierda o a la derecha, y ven como que hay colorcitos en todo este espacio. Estos colorcitos, cuando uno observa la actividad eléctrica, que es en este caso, esta es el potencial de campo que se puede observar desde el cerebrito de ese ratón,
observa lo que se conoce como ripple, y la secuencia en la que disparan estas neuronas, cada uno de estos tics, es cada que disparó la neurona morada, la neurona cian, la neurona amarilla, bla, 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 ¿no? Estas neuronas tienen una secuencia que establece o que está intrínsecamente relacionada con el espacio geométrico donde se encuentra ese ratón, y que están estrictamente relacionadas con la toma de decisión, ¿no? Entonces, hay una actividad eléctrica, hay una actividad cerebral que está relacionada con el proceso de consolidación de memoria y la toma de decisiones, ¿no? Y no solo eso, de hecho, también está relacionada con la estimación de la salida, es decir, de lo que la rata pretende obtener, ¿no? Pero ya eso es mucho, mucho rollo. Entonces, este replay es muy importante, ¿no? La rata y esta actividad sucede en el sueño, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A que con un sistema artificial, Google, el mismo sistema que les enseñé para jugar Atari, tomó esta idea de la memoria episódica y a través de un sistema de aprendizaje por refuerzo, en donde aquí tenemos un jueguito, cada una de las pantallas del juego es un estado distinto del juego, y lo que vamos haciendo es almacenar en buffer las acciones del agente artificial que se espera que retornen en un valor, que retornen en un reward, en una recompensa más alta, maximizando la recompensa, ¿no? Entonces, vamos guardando en memoria todos esos estados en donde cuando decidimos que era hacia arriba y nos dio mucha recompensa, lo guardamos, y así sucesivamente, ¿no? De tal forma que con el tiempo, cuando nosotros accedemos a este sistema de memorias, podemos establecer qué política, es decir, qué acciones tomar cuando estemos frente a qué circunstancia, solo en base al sistema de memoria. Y no solo eso, sino que este sistema artificial no necesita que se le esté presentando el juego activamente, sino que tú puedes, digamos, desconectar el sistema artificial y que este sistema artificial esté aprendiendo, optimizando el error solo en base a su sistema de memorias, de tal forma que, digamos, que este sistema consolida de forma óptima los estados offline, es decir, mientras duerme, establece las memorias que son óptimas para solucionar el problema. Hay otro tipo de sistemas, ya a partir de aquí voy a ir como mucho más rápido, y otro tipo de ejemplos de estos procesos cognitivos superiores. Por ejemplo, el aprendizaje continuo es un gran problema en las redes neuronales artificiales hoy día, ¿no? ¿Por qué? Porque esto generalmente se lo pregunto a la audiencia, pero básicamente es porque cuando tú entrenas a una red neuronal artificial común, los pesos de esta red convergen hacia la solución de un problema en particular, es decir, se le conoce como inteligencia artificial narrow, ¿no? O específica. Entonces, si tú le presentas un nuevo problema a esa red, probablemente lo puede resolver, pero va a hacer que todos esos pesos converjan hacia resolver esa tarea. Entonces, cuando le vuelvas a presentar la tarea anterior, los pesos ya no van a funcionar y entonces tendría que volver a reaprender esa tarea, ¿no? Y así no funcionamos los seres humanos. Y a todo eso que les comenté se le conoce como catastrophic forgetting. ¿Qué han hecho investigadores con las ideas neurocientíficas? Bueno, aquí a la izquierda de su pantalla están viendo una imagen por microscopio electrónico de un axón, que es una de las partes de una neurona, y estas bolitas que están viendo aquí se le conocen como botones neuronales. Curiosamente, cuando hay tareas de aprendizaje de por medio, estos botones, digamos que la neurona biológica produce nuevos botones que aparentemente están relacionados con generar nuevas sinapsis para poder seguir almacenando características del ambiente y no borrar las sinapsis anteriores, ¿no? De tal forma que, ¿qué fue lo que hicieron estos científicos computacionales basándose en esta idea? Lo que se conoce como un modelo de cascada. Ahorita ya hay un montón más, pero el sprouting
o este modelo de Sprouting lo que hace es que tenemos dos niveles de aprendizaje, el débil y el fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué le consideran el débil? Básicamente lo que establece esta idea es que nosotros optimizamos una red, es decir, las bolitas amarillas, para que resuelva una tarea. Luego, una vez que somos capaces de resolver esa tarea, lo que hacemos es trasladar esos pesos a otra subred y hacemos este mismo proceso de forma consecutiva, de tal forma que cuando presentamos la segunda tarea, optimizamos la red, pasamos el peso y lo vamos pasando de forma consecutiva en la red de aprendizaje fuerte, de tal forma que hay un número de tareas a las que esta red se le pueden presentar y puede resolver todas de forma continua o puede resolver varios tipos de tareas, ¿no? Lo cual es bastante impresionante. Y por último, les voy a hablar del futuro para que haya tiempo para preguntas. Para mí el futuro está en la causalidad, la imaginación y la planeación. Básicamente, quisiera hablar de esto que se conoce como la escalera causal. Los sistemas de inteligencia se pueden dividir en términos de esta escalera causal, ¿no? Esto lo propone un científico, Julia Pearl, que también es premio Turing, es un computólogo. Y él dice que, digamos que en el nivel de ver, se encuentran los animales y las máquinas en este momento, ¿no? Y básicamente lo que hace es establecer relaciones entre las entradas y las salidas. Es decir, ¿qué pasa cuando veo esto? ¿No? O sea, es decir, cuando veo esto, ¿qué salida tengo? Entonces, eh, desarrollo una relación entre la entrada y la salida, ¿no? Lo que podría decir, por ejemplo, una pregunta más aterrizada, ¿qué me dice un síntoma de una enfermedad, ¿no? Es decir, si estoy con mocos, muy probablemente tenga tos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es una relación muy de observador, nada más, no estás infiriendo otras cosas, ¿no? El siguiente nivel es el hacer, que tiene que ver con intervenir el sistema. Y aquí es cuando ya se puede empezar a hablar de sistemas causales. Es decir, eh, establecer qué va a pasar o qué pasará si hago determinada acción en un sistema, ¿no? Si me tomo una aspirina, mi dolor de cabeza cederá, ¿no? Eso es eh, una capacidad abstracta en la que estamos estableciendo no solo la relación entre la entrada y la salida, sino digamos, a un nivel de abstracción más profundo, cómo una intervención pudiera modificar esa relación entre la entrada y la salida. Por último está el espacio de la imaginación, la planeación, la retrospectiva, el entendimiento, ¿no? Esto implica que nosotros tengamos un modelo del mundo y de cómo funcionan las cosas para poder proyectar aun cuando no estén sucediendo esas cosas, ¿qué va a pasar, no? Entonces, este tipo de preguntas como, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿O por qué pasó esto? O en el caso de la aspirina fue la que me quitó el dolor de cabeza. O sea, ¿por qué? Porque debes de tener ya un modelo establecido del mundo y cómo funciona el mundo para poder proyectar fuera de ese sistema en un plano totalmente abstracto, ¿no? Esto computacionalmente ya empieza, ya hay, digamos, aproximaciones a estos sistemas causales de imaginación, proyección, predictive coding, etcétera, como las causal graphs, el Monte Carlo Search Tree. De hecho, por ejemplo, si ven, por ahí les recomiendo la película de Google DeepMind que se llama Go, en donde es una inteligencia artificial venciendo al mejor jugador de Go de la historia. Y dentro de ese sistema de Go está, de ese sistema artificial, hay una parte de aprendizaje profundo, hay otra parte de aprendizaje por refuerzo y hay otra parte de Monte Carlo Search Tree. Es muy curioso porque básicamente es un multisistema de inteligencias que es lo más cercano a un sistema de inteligencia, pues digamos, más próximo a una persona. ¿Por qué? Porque estamos combinando diferentes subsistemas de inteligencia para poder tener un razonamiento mucho más abstracto y más complejo, para poder tener la capacidad matemática de imaginar jugadas o de entender cuál va a ser la salida más óptima dada la acción que estoy tomando en el tablero, ¿no?
Entonces, les recomiendo mucho esa imagen. Perdón, esa película. Y para mí es por aquí va toda la cuestión del futuro y es lo que yo voy a estar trabajando en Janelia, tiene que ver con aprendizaje por refuerzo y predictive coding en ratones y en agentes artificiales. Eh, y les dejo dos libros que creo que son muy interesantes como de entrada a este mundo de las neurociencias computacionales, la inteligencia artificial, etcétera. El primero es Models of the Mind de Grace Lindsay. Es un libro que está por salir o ya salió hace 2 semanas o una semana. Es un libro muy, muy bonito en donde se establecen todas estas relaciones históricas entre las neurociencias y la inteligencia artificial. Y el otro libro es de un muy, muy, muy buen amigo, investigador allá en MIT, que se llama Genes versus Cultures versus Consciousness. Este libro me gusta mucho porque establece la inteligencia desde, digamos, desde un paradigma no neurocentrista, sino que también habla de cómo las capacidades genéticas, bueno, las propiedades genéticas y a los espacios culturales también modifican nuestros sistemas de inteligencia y han hecho que prosperen históricamente, ¿no? Y pues nada, les dejo pues mis datos para que me hagan preguntas. Y antes de ceder la palabra para que me hagan preguntas, voy a hacer un anuncillo ahí medio rápido. Si les interesa este tema, me piden la liga. Acabamos de abrir un curso gratuito de neurociencias computacionales. Está en formato de un libro digital con diferentes temas y con pláticas grabadas y código, ejercicios en código para ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, si le quieren entrar, este puede ser un gran recurso y pues ahí lo puedo dejar para la gente que atendió a la plática. Y pues nada, ya estoy listo para las preguntas. Muy bien, muchas gracias al doctor Miguel Ángel por su charla, muy clara, por cierto, muy, muy explicativa. Y antes de pasar a las preguntas del público, pues nos están haciendo llegar algunos buenos comentarios, como felicitaciones, abrazos. Cristian Osvaldo Ochoa te manda un gran reconocimiento y gran abrazo. También Antonio Giovanni te manda felicitaciones y Mónica Vázquez también. Entonces, todos están fascinados con tu charla y no es para menos. Lo que yo pienso es que hay alrededor de 100 millones de células, 100 billones, perdón, de células nerviosas que pueden estar haciendo interconexiones hasta en 1 millón de billones, ¿no? De sinapsis, y todas ellas responsables de llevar a cabo todas las funciones en el cerebro, tanto básicas como complejas. Todo esto contenido en tan solo 1,5 kilos o no más de 1,5 kilos de masa. Yo creo que resulta un gran reto el entender la complejidad de estas funciones, pero un reto aún mayor, aparte de entenderlas, tratar de emularlas y de simularlas. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial y la neurociencia computacional tienen ahí un gran reto. Muy bien, vamos a pasar con algunas de las preguntas del público. Por favor. Dice, ¿usted cree que habría forma de que las máquinas se hicieran más inteligentes que nosotros, al grado de revelarse como en las películas? Dice Jimena Castro. Esa pregunta siempre me la hacen, ¿no? Yo creo que sí y no. Ahí va. Ahí va la respuesta, porque es una pregunta compleja. Sí, en el sentido de que yo no veo por qué, o sea, por qué nosotros, los humanos, tengamos que ser el límite de la inteligencia en el universo, pues. Creo que pudieran existir sistemas que se pudieran considerar inteligentes dados los problemas ecológicos que tienen que resolver. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la visión de inteligencia que tenemos es siempre centrada en el humano, pues somos jueces y parte, pues. Nosotros decimos que es inteligencia porque nosotros asumimos que nuestros problemas o los problemas que nosotros tenemos que resolver
es lo que implican ser inteligente, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, una serpiente tiene sensores termocapaces para poder observar presas en la oscuridad a través de su emisión de calor, y tiene un sistema que es capaz de inferir esa o de traducir esa imagen o esa representación de calor en movimientos, ¿no? Y eso pudiera ser un sistema inteligente. Simplemente nosotros no lo consideramos la inteligencia porque siempre está centrada en la inteligencia humana. Ahora, habiendo dicho eso, no creo que exista un límite para en las máquinas. Yo soy de la idea de que una vez entendiendo algorítmicamente, es decir, si recuerdan los niveles computacional, algorítmico y de implementación, si nosotros somos capaces de entender cómo funciona algorítmicamente algo en el cerebro, no hay ninguna razón para pensar que una vez abstrayendo ese algoritmo, no lo podemos implementar en otro sistema, a pesar de que no sean neuronas o canales iónicos, pueden ser transistores o electrones. Simplemente va a ser otra implementación del mismo algoritmo, y no veo una razón real para no pensar eso, ¿no? Entonces yo sí soy de la idea de que las máquinas en algún momento, no a lo mejor muy cercano, pueden llegar a desarrollar sentimientos, a desarrollar conciencia, bla, 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 ¿no? Y aunque suena muy utópico también, por otro lado, el ser humano creo que es profundamente egoísta. Entonces yo no creo que nosotros como humanos, es más, yo no veo tan probable esto de las películas de que los robots van a caminar entre nosotros y no nos vamos a dar cuenta de que existen. Más bien creo que nosotros vamos a incluir esos sistemas tecnológicos en nuestro cuerpo o para el bien de nosotros, ¿no? A lo mejor agregar un sistema de inteligencia artificial en los ojos para poder observar en la oscuridad, o no sé, se me ocurren mil cosas, ¿no? Un traductor en tiempo real entre dos lenguajes, y que básicamente lo que propone Elon Musk, pero real, ¿no? Y eso falta tiempo, no estamos en una madurez como para alcanzar eso, pero no creo que exista un límite. O sea, no creo que nosotros seamos el límite. Entonces, en ese sentido, las máquinas pudieran llegar a ser más inteligentes que nosotros, pero no creo que las dejemos ser. Entonces, esa es como la pregunta, digo, la respuesta corta. Perdón. Muy bien, muchas gracias. Dice, hablando de la escalera en la penúltima diapositiva, dice que la inteligencia artificial solo ha llegado al escalón de observar. No hay evidencia de que puedan realizar suposiciones imaginativas como historias abstractas. ¿Qué pasaría si hago esto? No, de hecho, o sea, en algunos laboratorios sí hay investigación de inteligencia, tanto en sistemas biológicos como porque esto todavía no se entiende. O sea, si yo, si, si le preguntamos a 100 neurocientíficos cómo se genera la imaginación en el cerebro, muy probablemente no se pongan de acuerdo, pues. O sea, esto todavía no está resuelto ni en las neurociencias. Entonces, sí hay investigación, hay modelos de imaginación en, en máquinas o en implementaciones artificiales. Por ejemplo, que les puse aquí, Monte Carlo Search Tree, es un algoritmo que plantea búsquedas eficientes de trazas de memoria que son relevantes para resolver una tarea, pero no solo una memoria, sino una secuencia de memorias o una secuencia de trazas de memoria que son útiles para tomar una decisión. Y eso en el cerebro existe, se llaman ripples, se llama replay, y es lo mismo, hay una secuencia de activación neuronal que se cree que está relacionada con una representación de memorias, y el conjunto de esas secuencias codifica una salida, ¿no? Entonces, estamos todavía verdes tanto en las neurociencias como en la inteligencia artificial, pero ya hay modelos y ya hay aproximaciones, ya hay modelos que lo pueden empezar a intentar, vaya, pues, pero no hay nadie que lo haya resuelto al 100%, ¿no? Ni en las neurociencias tampoco. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿podríamos dejar de compartir pantalla para que nos vean un poquito mejor? Ah, perdón, claro, sí, sí.
Muy bien, mientras te hago la siguiente. ¿Crees que bueno, esto es muy similar a la pasada, ¿crees que la inteligencia artificial llegue a ser autoconsciente de su existencia? Este, em, es una pregunta muy compleja porque, o sea, si, hay otra área de las neurociencias, bueno, no es particularmente las neurociencias, es un área de la filosofía, que se llama filosofía de la mente, y si nos metemos a ese tema es una discusión muy escabrosa, ¿no? Porque te podrían discutir si siquiera tú eres consciente de tu existencia o si solo es una percepción temporal, bla, 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 ¿no? Pero yo creo que si existe una implementación de la conciencia en el cerebro, es decir, si existe un algoritmo de cómo funciona la conciencia en el cerebro y lo logramos entender en algún nivel, lo podemos implementar en un sistema artificial, ¿no? Entonces, si existe en el cerebro y forma un algoritmo, lo podemos trasladar a otra implementación. Puede ser con transistores, puede ser con agua, puedes hacer una computadora con arena, con lo que sea, ¿no? Nada más necesitas eh, generar ciertas propiedades computacionales a través de ese sistema. Pero bueno, la respuesta corta es sí se puede si entendemos el cerebro más. De acuerdo. Dice que si conoces el proyecto Neuralink de Elon Musk y si Sí, crees que sí. sea real. Sí lo conozco, no soy muy fan. eh, o sea, quiero decir, la parte ingenieril del proceso del sistema Neuralink es impresionante, es muy buena, es un sistema eh, de recolección de datos en tiempo real en el cerebro. Sin embargo, lo que no me gusta de ese sistema es que no tiene tanta fuerza científica, en el sentido de que eh, Elon Musk es un gran vendedor, es un gran mercadólogo, entonces él te dice que va a curar la parálisis, que va a hacer que traslademos memorias de un cerebro a otro, que vamos a traducir lenguajes de forma en tiempo real y que vamos a conectarnos simbióticamente con la inteligencia artificial. Yo no creo que sea imposible lo que propone, pero estamos muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque no solo va, o sea, les voy a dar como una probadita, ¿no? No solo basta con obtener esa señal, sino es entender qué significa esa señal en el circuito de la que lo estás obteniendo, ¿no? Es decir, si estoy obteniendo del hipocampo, por ejemplo, actividad, pues tengo que entender qué significa esa actividad para después meterle información a ese circuito y que sea relevante para ese circuito, ¿no? Entonces, necesitamos entender computacionalmente, desde el punto de vista neurocientífico, qué hacen esos circuitos y todavía no está resuelto eso y falta un buen rato para resolverlo. Y esa es una probadita, ¿no? Después de eso no es tan fácil meter cables en el cerebro, no es tan fácil meter corriente eléctrica en el cerebro, o sea, la respuesta inmunológica de los electrodos, de estar, o sea, la muerte neuronal por estar dando choques eléctricos o corrientes, la significancia de esas corrientes para el sistema. O sea, es muy complejo lo que está proponiendo. Creo que puede llegar a ser real hasta cierto punto y en ciertas circunstancias. Espero que sea real en un futuro, no muy cercano, pero, pero, pero no estamos ahí todavía, ¿no? Entonces creo que más bien él está vendiendo su producto, quiere que inversionistas pues le metan dinero pero la parte ingenieril está chida, ¿no? Para no ser mala onda completamente, la parte ingenieril está muy chida, la parte científica, pues no tanto. Muy bien. La siguiente dice, ¿cree que en un futuro existirían robots tipo como la película de inteligencia artificial? No he visto la película, porque no muchas películas, pero, o sea, yo sí creo que puede haber robots que tengan múltiples sistemas de inteligencia útiles para el humano. Es decir, yo veo muy difícil que, o sea, ¿a qué humano le interesa que la o sea, que existan humanos, o sea, humanoides que son computadoras? O sea, creo que o sea, lo veo muy difícil, pues, que
que querramos que existan computadoras que sean exactamente, o sistemas inteligentes que sean exactamente iguales a nosotros, pero que sean artificiales. Más bien, a lo mejor generamos un robot que tiene sistemas de visión y sistemas de reconocimiento facial y sistemas de lenguaje para poder comunicarse con un anciano y poder atenderle en actividades que tengan que ver con enfermería, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de como de soluciones las veo como muy próximas, y ese robot no necesariamente tiene que parecer un señor con un gorrito o una señora con un gorrito y que sea una enfermera, ¿no? Puede ser un cuadro que va caminando ahí, tiene brazos robóticos, etcétera. O sea, no todo tiene que ser centrado en el humano. Pudiera ser, sí, supongo que debe haber un grupo de personas interesadas, ¿no? ¿Para qué? No lo sé. O sea, debe haber algún propósito para generar cuasi personas o humanoides que sean iguales que nosotros y que no sepamos diferenciar entre ellos y nosotros, ¿no? No sé, a lo mejor para conseguir novia o novio o algo así. Y la última que tenemos dice, en el proceso de generación de memoria, además de la actividad de neurotransmisores, también existen procesos psicológico-emotivos que se emularía en un sistema computacional. Eh, Esta pregunta siempre yo, yo soy de la postura de que los procesos emocionales, y todos esos procesos psicológicos tienen una instanciación en el cerebro, pues. O sea, yo no creo que las emociones sean una cosa externa a la física del cerebro, pues a lo que está sucediendo en el cerebro, ¿no? Entonces, claramente se necesita, es que claramente en las personas, cuando establecemos memorias, hay una relevancia muy fuerte en términos emotivos, o sea, hay una carga muy fuerte emotiva, pero cuando uno está modelando, no necesariamente tiene que replicar, ¿no? Y eso es muy importante. Los modelos son representaciones de la realidad y no necesariamente son una réplica de la realidad. Y aquí quiero llegar con esto. Por ejemplo, si, si, si nosotros computacionalmente, en términos del algoritmo que estamos observando en el cerebro, vemos que las representaciones emocionales en última instancia se traducen en una señal, digamos, dopaminérgica de respuesta, de recompensa o de aversión hacia lo que sucedió en ese momento, digamos, ¿no? Es decir, qué tan bueno o qué tan malo es ese recuerdo como para que forme parte de nuestras memorias. Generalmente las cosas malas o muy buenas son las que generalmente se nos quedan grabados, ¿no? Y eso tiene que ver en el sentido de que a lo mejor no necesitamos modelar cómo se sentía la persona, sino la respuesta en el algoritmo que era útil para computar que es relevante o no esa memoria. En este sentido, a lo mejor la relevancia en la recompensa autopercibida del individuo. Entonces, no sé si me estoy dando a entender bien, pero lo que quiero decir es que a pesar de que las emociones lo que quiero decir es que las emociones pueden ser una implementación específica para el ser humano de establecer el valor de una recompensa en términos de una memoria, pues. Entonces, esa implementación específica en el ser humano no tiene por qué necesariamente existir en la máquina, ¿no? Entonces, nosotros podríamos valorar esas memorias sin necesidad de emular esas emociones, pero lo podrías intentar también, ¿no? Si existen esas emociones en el cerebro, pues puedes intentar ver cómo están instanciadas en el cerebro. Pero hay diferentes caminos, ¿no? Y todo tiene que ver con esto de los diferentes niveles de modelado. Y dependiendo del nivel de modelado, pues vas a tener que vas a tener que ir creciendo en complejidad, ¿no? Y vas a tener que ir haciendo diferentes tipos de modelos. Entonces, sí se puede, pero no es necesario siempre. Preguntan si del curso que mencionaste casi al final pudieras como poner el link en los Sí, comentarios o, no, o nosotros hacer el favor de pasarlo. yo se los paso aquí la gente de ciencia desde lo básico, les paso el link. De hecho, este curso va a iniciar el lunes que viene para la gente que se inscribió.
para la gente que se inscribió, o sea, es en persona, bueno, en persona, por Zoom, tienes a un profe real y demás, bla, 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 pero eh, mientras tanto, pueden básicamente ver todo el contenido y hacer todas las materias, digamos, todas las clases, perdón, totalmente sin problemas. Ay, creo que te lo pasé mal, permíteme, porque Sí, es el, ok. este, eh, pueden hacer todo el contenido, vaya, sin problemas, aunque no lo estén llevando, digamos, en tiempo real con la gente que se inscribió. El contenido es totalmente gratuito, eh, y, y pues es un contenido de muy alta calidad. Hay investigadores que si los buscan van a ver dónde están, o sea, es gente muy, muy buena que justamente está tratando de paliar el problema de la pandemia, tratando de expandir el conocimiento de esta área a la más gente posible, ¿no? Entonces, si ven esta escuela de verano, el siguiente año seguramente también va a abrir, y en esa sí se inscriben para que tengan toda la experiencia, pero mientras, pueden ir viendo los temas y ir investigando y aprendiendo ahí de forma interactiva, ¿no? Con el librito. Entonces ahí se los dejé para que lo compartan al final. Agradecer a todo el público por sus preguntas y sus comentarios. Te voy a pedir un favor, Miguel, ¿me podrías Ujú. dar un número del 1 al 25 Del 1 al para, 25. ajá, para, como en todas las ocasiones, rifar un libro en el cual nos dona la librería en la cual colabora? Ah, 6. Muy bien, el número 6 es se llama Las células de la mente, por Ricardo Tapia. Muy bien, la ganadora se llama Cristina Torres Beltrán. Le vamos a pedir de favor si nos puede enviar vía Messenger o a la página o vía correo electrónico todos sus datos para darle las indicaciones de cómo obtener el libro. Muchísimas felicidades. Y bueno, no me queda más que felicitarte por tu charla y agradecerte por la invitación que hayas aceptado y que hayas tenido el tiempo de estar el día de hoy aquí con nosotros. Y también agradecer a todas las personas que estuvieron aquí presentes, porque ya sin ustedes, pues este espacio no fuera posible. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Bye. Gracias, nos vemos.